Tenía intimidad con señoras de 70 años. De infarto. Se filtran imágenes de lo que pasaba en las fiestas de Marquitos Toy, las cuales dejaron a la policía sin palabras luego de ver todo lo que ocurría en esos eventos, en donde también parecía que Marquitos como su familia no eran tan inocentes como parecía. Pero ¿qué llegaron a ver? ¿Qué hay en esas imágenes? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Era abril y el luto por la muerte de Gael Castro todavía se respiraba con un silencio espeso en las redes. La imagen de su cuerpo tirado frente al restaurante Villa Marina había dado la vuelta a todo México, no como un meme, no como un video viral, sino como una herida abierta que nadie se atrevía a tocar. La indignación era pública, las lágrimas privadas, pero mientras la familia guardaba el duelo, en los pasillos de la Fiscalía de Baja California algo se estaba cocinando. Un grupo especial había sido asignado para investigar el caso con lupa, porque lo que a primera vista parecía un ataque directo, comenzaba a mostrar raíces más profundas de lo que cualquiera hubiera esperado. El comandante Iván M., veterano de muchos casos imposibles y con el rostro tallado a base de años viendo lo que nadie quiere ver, había recibido la orden de liderar la investigación. «Hay cosas que no cuadran», le dijeron, y él, sin responder, simplemente asintió. Sabía que cuando el crimen tocaba a una figura pública, las pistas no solo hay que seguirlas, hay que leerlas entre líneas. Y así comenzó a hurgar en las redes, en los contactos, en los movimientos de Gael, pero sobre todo en los de su hermano Marquitos Toys. Los primeros días fueron puro papeleo, entrevistas a testigos, revisión de cámaras de seguridad, pero todo apuntaba a lo mismo: un crimen limpio, quirúrgico, ejecutado con precisión. No era una riña de cantina, no fue un ataque al azar. Alguien había querido que Gael muriera. La pregunta era ¿por qué? Y ahí es donde el nombre de su hermano comenzaba a pesar como si fuera un bloque de concreto amarrado al cuello de toda la investigación. Marquitos había sido blanco de críticas desde hacía tiempo. Su estilo de vida opulento, su relación con figuras polémicas, sus videos lanzando billetes al aire y presumiendo carros lujosos, lo habían hecho viral, pero también lo habían puesto en la mira de muchos. En las redes se hablaba de su supuesta cercanía con el Nini, ex jefe de seguridad de los Chapitos, y las teorías sobre una posible represalia comenzaron a tomar fuerza. Sin embargo, lo que era sospecha empezó a volverse algo más sólido cuando, días después del asesinato de Gael, una filtración aterrizó en el escritorio de Iván. La recibió en un USB metido dentro de un sobre sin remitente. El mensajero era un joven nervioso, de gorra y lentes oscuros, que simplemente dejó el paquete en recepción y desapareció como si nunca hubiera estado ahí. «Para el comandante», decía el papel sin más. Al insertarlo en la computadora, lo que apareció frente a Iván fue algo que hizo que el café se le quedara a medio sorbo y que su rostro, curtido en tragedias, se congelara por un segundo demasiado largo. Las imágenes eran brutales, no por la violencia explícita, sino por lo que revelaban sin necesidad de una sola palabra. Era una fiesta, eso era claro, pero no una cualquiera. Las paredes de un salón privado decoradas con luces LED, chicas en ropa de diseñador bailando al ritmo de corridos tumbados, hieleras repletas de botellas de tequila caro y, lo más delicado, hombres con armas largas colgando el pecho, como si fueran parte del código de vestimenta. En una esquina, una mesa decorada con líneas de polvo blanco perfectamente organizadas sobre bandejas doradas. En otra, fajos de billetes repartidos como servilletas entre los asistentes. Y al fondo, como si nada, una bandera de Sinaloa colgando de una pared. Lo más impactante no era la ambientación, sino los rostros, porque entre las risas y las poses para selfies, Iván pudo reconocer a varios miembros activos y conocidos de distintos cárteles del país. Rostros que había visto en expedientes, en fichas rojas del Interpol, en narcomantas y en operativos de alto riesgo. Ahí estaban bebiendo, bailando y abrazados con influencers, músicos y celebridades digitales. Y en el centro de todo, como si fuera el anfitrión, Marquitos Toys. El comandante no dijo nada. Se quedó viendo la pantalla mientras el video se reproducía en bucle. Luego miró las carpetas del USB. Había más. Fotos en yates privados, videos en aviones con matrícula alterada, audios de conversaciones donde se hablaba de mover mercancía y de hacer ruido en redes para distraer. Todo encajaba con algo que muchos ya sospechaban, pero que nadie se había atrevido a confirmar. Que la frontera entre el narco y los influencers no solo era delgada, sino que en muchos casos ya no existía.
Iván mandó a cerrar la sala y pidió el apoyo inmediato del equipo de inteligencia. La filtración no solo era un bombazo, era un riesgo de seguridad nacional. Lo que mostraban esas imágenes ponía en evidencia una red más grande, más compleja, en la que los nombres que se presumen en redes sociales eran apenas la fachada de una maquinaria que mezclaba narcodinero, poder digital y una impunidad alimentada por la fama. ¿Pero será que esto era lo peor que había hecho Marquitos Toy y su familia? ¿O había algo más trasfondo? Aquel grupo reducido de investigadores comandado por Iván M. ya no trabajaba solo en oficinas. Habían solicitado apoyo directo de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la FGR y de instancias especializadas en delitos contra la mujer. Lo que comenzó como una pesquisa por asesinato había mutado en una investigación de crimen organizado, y lo que estaba a punto de descubrir iba más allá de cualquier expectativa. Los discos duros recuperados en el cateo de la casa de Marquitos, que al principio se creían solo material de fiestas y excentricidades, empezaron a revelar un patrón perturbador. Decenas de carpetas, nombradas por fechas, lugares o nombres de eventos, contenían registros visuales de encuentros privados donde, además del derroche habitual, había una constante: mujeres jóvenes, muchas de ellas extranjeras, vestidas de forma provocativa, algunas con evidentes signos de estar bajo los efectos de sustancias. Lo inquietante era la forma en que aparecían en los videos. No eran simples invitadas, eran presentadas muchas veces por los mismos anfitriones, incluido Marquitos como parte del combo VIP. Una noche, mientras el equipo de inteligencia revisaba material etiquetado como Riviera Night 3, un audio encendido en segundo plano fue suficiente para cambiar el rumbo de la investigación. Se oía una voz masculina, que más tarde se comprobaría que era uno de los escoltas de Marquitos diciendo: «Esa güerita está recién llegada, 20,000 por la noche si se queda con el patrón. Y si la quieres para mañana también hablamos directo con el jefe». No había duda, lo que estaban presenciando era una transacción, no de servicios, no de una fiesta privada. Era trata. Los investigadores asombrados profundizaron, cruzaron datos, rastrearon vuelos y descubrieron que muchas de esas mujeres llegaban en fechas específicas desde Sudamérica y Europa del Este. Llegaban sin equipaje, con boletos de ida pero no de regreso inmediato, y eran recibidas en aeropuertos privados. En algunos casos se detectaron pagos en criptomonedas que coincidían con los días de las fiestas. No era coincidencia, era logística. Lo que más desconcertaba a Iván y su equipo era el nivel de naturalidad con lo que todo estaba documentado. Era como si los involucrados no solo no temieran ser descubiertos, sino que disfrutaran registrar cada detalle, como si el poder que sentían los blindara de la ley. En los videos se veía a Marquitos bromear mientras señalaba a una chica. «Eso es de las finas, vino desde Colombia, compa, pero no habla mucho español, aunque para lo que la quieren no hace falta». Las risas que seguían esa frase eran tan incómodas como escalofriantes. Poco a poco las autoridades empezaron a identificar rostros. Algunas de las mujeres eran modelos de Instagram, otras eran completamente desconocidas. Varias tenían denuncias por desaparición en sus países de origen. Fue ahí cuando la cosa se tornó de urgente a alarmante. Las embajadas comenzaron a ser notificadas, la Interpol fue contactada, y lo más importante, se inició una operación encubierta para dar con algunas de las víctimas que habían logrado salir de ese círculo. Una de ellas, identificada como Anya, originaria de Ucrania, fue localizada en Ciudad de México por un equipo especial de la FGR. Estaba escondida en un departamento modesto, visiblemente afectada emocional y físicamente. Fue llevada a un lugar seguro y, tras recibir atención médica, accedió a hablar. Su testimonio fue devastador. Anya contó que había sido contactada por una supuesta agencia de modelaje en Madrid. Le prometieron trabajo en México para un comercial de ropa de lujo. Cuando llegó, fue llevada directamente a una finca en Sinaloa, donde le quitaron el pasaporte y la obligaron a asistir a una fiesta privada. No hubo cámaras delante de ella, pero sí había teléfonos vigilándola constantemente. Dijo que una de las personas que organizaba los encuentros era un chico famoso de YouTube que hablaba mucho de dinero, carros y corridos. Le mostraron un video donde aparecía Marquitos y ella lo reconoció al instante. El testimonio de Anya coincidía punto por punto con las evidencias en video. Su descripción del lugar, de los asistentes, de los métodos para retenerlas, drogas, amenazas, vigilancia, encajaba con la narrativa que los investigadores ya venían armando. Ella no era la única.
Otra mujer de nacionalidad venezolana fue localizada en un refugio en Guadalajara. Había sido parte de la misma red, y ambas coincidieron en algo aterrador. Había mujeres que no habían podido salir, que seguían siendo movidas entre eventos como mercancía. Algunas habían sido vistas con miembros de alto perfil del crimen organizado. Una de ellas incluso estaba embarazada y no sabía quién era el padre. Mientras tanto, Marquitos seguía en silencio. En redes sus cuentas permanecían inactivas, pero su equipo legal comenzó a moverse agresivamente. Emitieron comunicados, presentaron recursos e incluso intentaron argumentar que los videos habían sido manipulados y que su cliente era víctima de una campaña de desprestigio. Pero las pruebas eran ya un océano imposible de contener. El cerco se cerraba, y no era solo en México. Las autoridades de Colombia, España y Estados Unidos comenzaron a colaborar. Se descubrió que parte del dinero involucrado en estas operaciones venía desde cuentas en paraísos fiscales y que algunos de los movimientos financieros coincidían con los ingresos de supuestas campañas publicitarias en las redes de los influencers involucrados. En realidad eran pagos disfrazados por los servicios ofrecidos en estas fiestas. La magnitud de la red era tal que incluso algunos de los asistentes a estas fiestas, músicos de renombre, empresarios, otros influencers, empezaron a ser llamados a declarar. Nadie quería hablar. Todos negaban, pero el pánico era evidente. Los abogados se acumulaban en las fiscalías como moscas en verano. Y mientras tanto, las redes sociales, que alguna vez fueron el arma de ascenso de Marquitos y su clan, ahora eran la trampa que lo tenía acorralado. Cada video, cada publicación, cada comentario era reanalizado bajo una nueva luz. Y en esa luz nada brillaba como antes. Todo estaba manchado. Finalmente, la fiscalía solicitó una orden de aprehensión contra Marquitos por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, así como asociación delictuosa. Se giró ficha roja, pues al parecer ya no se encontraba en el país. Algunos informes señalaban que podría estar escondido en Guatemala, otros en una isla del Caribe. Lo cierto es que había desaparecido del radar. Las reacciones fueron mixtas, muchos de sus seguidores no podían creerlo. Seguían aferrados a la idea del influencer carismático, del joven que solo mostraba su vida lujosa y que seguro lo estaban difamando. Otros, sin embargo, comenzaron a borrar publicaciones, dejar de seguirlo, deslindarse públicamente. La comunidad digital, alguna vez su mayor fortaleza, ahora lo veía con desconfianza y repudio. Para las víctimas, el proceso apenas comenzaba. Algunas decidieron testificar, otras prefirieron el anonimato. La fiscalía prometió protección. Las organizaciones civiles comenzaron campañas para visibilizar este tipo de trata disfrazada de glamour, y los medios, al principio morbosos, empezaron a asumir el caso con una seriedad renovada. Ya no era solo un escándalo de redes, era una herida nacional. Y en el fondo seguía la pregunta que los investigadores no podían dejar de hacerse. ¿Cuánto más sabían? ¿Cuántos callaron? ¿Y cuántos aún hoy siguen vendiendo lujo digital mientras ocultan un infierno tras bambalinas? El silencio se rompió cuando uno de los agentes de inteligencia confirmó lo que todos en la sala temían. Marquitos había cruzado la frontera hacia Guatemala con documentos falsos, con la ayuda de una red de coyotes vinculados al cártel de Sinaloa. Ya no era solo un influencer prófugo, ahora era oficialmente un fugitivo, involucrado en delitos de trata, lavado de dinero, asociación criminal y nexos con múltiples cárteles mexicanos. La línea que los separaba de los grandes capos había desaparecido, y eso fue suficiente para que el coronel, con un gesto firme y seco, diera la orden que cambiaría el rumbo de la cacería. Se acabó la espera, emitan la orden de captura, y que conste en el protocolo. Prioridad 1, si se resiste no me importa, vivo o muerto, pero que lo encuentren ya. El murmullo en la sala fue imperceptible, pero todos entendieron la gravedad de la orden. No era común, no en los términos en que fue dicha, pero la rabia en los ojos del coronel era clara, y la presión desde arriba más aún. La opinión pública hervía, las redes sociales ya no debatían si era culpable o inocente, sino por qué tardaban tanto en atraparlo. La sociedad quería justicia, y el gobierno necesitaba una cabeza. Marquitos se había convertido en símbolo de una podredumbre más grande, más peligrosa. La infiltración del crimen organizado en el entretenimiento, en la cultura juvenil, en la misma médula de lo cotidiano. Mientras las órdenes salían disparadas en claves cifradas a través de radiofrecuencias encriptadas, el equipo especial de captura se preparaba.
No era una operación sencilla. Marquitos tenía dinero, contactos, información. Sabía cómo moverse, cómo ocultarse, cómo evitar los ojos del gobierno. Y lo más alarmante, tenía gente dispuesta a protegerlo. Se estimaba que al menos 3 células de seguridad, exmilitares y sicarios del cártel, lo escoltaban desde su salida de México. Estaban armados, entrenados y dispuestos a morir por mantenerlo lejos de las autoridades. El coronel sabía que este tipo de enemigos eran los más difíciles. No eran los jefes de plazas tradicionales, no eran los viejos narcos con códigos de silencio. Marquitos representaba una generación nueva, corrupta desde la fama. Una que no necesitaba túneles ni escondites en la sierra, porque tenía seguidores, agencias de publicidad, marcas que lo contrataban y millones que lo idolatraban sin saber que tras los filtros de Instagram se ocultaba una red de explotación humana. Esa noche en el campamento base en Chiapas, el Grupo Gama, una unidad de élite entrenada para operaciones de alto riesgo, recibió los últimos detalles del operativo. Se sabía que Marquitos se encontraba en una finca alejada, en las afueras de Huehuetenango, protegida por un muro de concreto y hombres armados. Tenía drones sobrevolando la zona, informantes encubiertos en pueblos cercanos y una vigilancia satelital autorizada de forma especial por colaboración con autoridades guatemaltecas. El objetivo, ingresar, capturar y extraer al fugitivo antes de que pudiera moverse de nuevo. Si se resistía, la orden era clara: disparar. La madrugada del sábado, con el cielo cubierto y el aire cargado de humedad, se inició el despliegue. Las camionetas blindadas, helicópteros y unidades tácticas salieron desde 3 puntos distintos, acercándose en silencio al perímetro. Dentro de la finca, Marquitos, ajeno a la movilización, revisaba sus mensajes en un celular encriptado. Había hablado horas antes con su abogado, quien le aseguró que la presión se enfriaría, que aún había forma de negociar, de limpiar su nombre. Pero esa llamada fue interceptada y fue suficiente para marcar su localización exacta. Los primeros disparos se escucharon a las 3:43 am. Uno de los guardias notó el movimiento y abrió fuego alertando al resto, pero ya era tarde. En menos de 5 minutos el perímetro fue tomado. Varios hombres armados cayeron bajo el fuego certero del equipo Gama. Los que intentaron huir fueron interceptados por las unidades satelitales, y mientras eso pasaba, una escuadra se dirigía directo al cuarto donde se creía que estaba Marquitos. Lo encontraron atrincherado en una habitación blindada, con una pistola en la mano, tembloroso, sin el glamour que lo había caracterizado, sin cámaras, sin risas, solo, con el rostro pálido, los ojos desorbitados y la voz quebrada. «No disparen, puedo explicar todo», murmuró, pero nadie respondió. Fue inmovilizado, esposado y sacado bajo estricta vigilancia. Las cámaras del operativo registraron todo. El joven que en redes era símbolo de éxito salía en ropa interior, sin dignidad, sin defensa, convertido en el reflejo de una mentira. El coronel recibió la llamada apenas salió el sol. «Objetivo asegurado», dijeron, y del otro lado solo se escuchó un suspiro, no de alivio, sino de resignación, porque aunque la captura era un logro, el daño ya estaba hecho. Las víctimas no se borraban, las cicatrices no se cerraban, y la certeza de que detrás de cada figura digital podría esconderse una red de horror se había convertido en una verdad insoportable. Marquitos fue trasladado en helicóptero a una base militar, y de ahí en avión directo a Ciudad de México. La prensa esperaba con ansiedad. No hubo comunicado oficial, solo imágenes filtradas de su rostro hinchado, cubierto por un pasamontañas. La fiscalía anunció que se le imputaban los delitos de trata de personas, delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión de la justicia. La carpeta de investigación contenía más de 1000 pruebas, videos, audios, testimonios, todo. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.